En la cordillera de Nahuelbuta, entre bosques frondosos y caminos repletos de curvas, existe un lugar que parece querer narrar una historia de otro tiempo, una historia de migrantes, un duelo y una esperanza. Una historia que, aunque es compartida por otros, es distinta a la de sus semejantes. Existe un lugar en cuyas calles se puede escuchar cómo las voces italianas, el mapudungún y el castellano, se entremezclan, como si las aceras fuesen un crisol de culturas y entre sus grietas florecieran verdes canelos, albahacas y tomillos. Su nombre es Capitán Pastene, o como hace 121 años le decían sus fundadores, Nueva Italia. Un pueblo que encarna la historia de la migración italiana en Chile y su integración con el patrimonio cultural del lugar. Mi nombre es Claudio Filippi, y a lo largo de este reportaje conversé con varios representantes locales y de gobierno que ofician la historia de Pastene y la importancia que tiene tanto para la comunidad italiana como para el nacional que ve en estas tierras el origen de costumbres y tradiciones que hoy están fusionadas con el diario vivir chileno. Por un lado, la embajadora de Italia, Valeria Villaiotti, el alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, y el ex seremi de Cultura de la Araucanía, Enzo Cortesi, narran orgullosos la riqueza cultural, los desafíos y los sueños de Capitán Pastene. Lo que pienso es que la inmigración italiana ha tenido una influencia importante en la transformación cultural de Chile. Pienso que valores como la familia, las tradiciones, naturalmente también la cultura en todos los varios sentidos, como la cocina, la manera de vivir y de ver al otro. Están presentes, la inmigración italiana ha tenido una influencia en la cultura de Chile. Hoy día tú ves a los mapuches bailando, digo tarantela, ves a los italianos en Pastene hablando mapungún muchos y bailando purrún, y también los criollos bailan bailes italianos y también bailando purrún. Entonces lo rico, lo lindo, lo bonito, lo valorable es que hoy día se respetan todas las culturas entre sí. Bueno, el caso especial de Capitán Pastene, digamos, se ha vuelto icónico por ser un ensayo de colonización único en Chile, una inmigración conducida por el Estado de Chile en acuerdo con el gobierno italiano y que implicó la llegada de 88 familias a crear una comunidad en la Araucanía a inicios del siglo XX. Y ese producto, digamos, que es un producto cultural, tiene varias ramas. Por un lado, lo artefacto, ¿cierto? Está un pueblo que arquitectónicamente tiene una esencia italiana. En otro punto de vista, digamos, lo sociofáctico. Pues se crea una comunidad que hasta el día de hoy pervive con sus tradiciones y que también ha incorporado las tradiciones propias de la cultura mapuche y de la cultura chilena criolla, en este concepto que le llaman como la triculturalidad de la comuna de Lumaco. También el doctor en historia, Leonardo Carrera, y el director del documental Los Nonos de la Terra Nostra, Claudio Saca, me ayudan a comprender la profundidad de este proceso migratorio, analizando su impacto en la identidad local y la transformación social que ha experimentado la comunidad a lo largo de los años. A través de sus testimonios, intentaré contarles cómo la historia de Capitán Pastene se entrelaza con la de Chile y la de Italia, en un relato único en la zona sur de nuestro país. Bastante invisible, ¿no? Es una historia bastante invisibilizada porque fue un proceso evidentemente comparativamente a lo que sucedió en el resto, por ejemplo, del Cono Sur, Uruguay, Argentina, Brasil particularmente. Claro, aquí la cantidad de migrantes que llegaron fue poquita. Capitán Pastene es un pueblo donde en general casi todos, de alguna forma, aunque lo nieguen, son todos parientes. Entonces, para mí, cuando voy allá, me siento en familia. Como en todas las familias, pueden haber cosas buenas y cosas malas, podemos llevarnos bien unos con otros, de repente hay peleas, pero en general el pueblo, a pesar de que se puedan pelear o discutir entre ellos, se quiere. Como muchas otras migraciones en la historia, la llegada de los italianos a Capitán Pastene estuvo marcada por el desarraigo, la incertidumbre y el esfuerzo por construir un nuevo hogar en una tierra desconocida. A más de un siglo de aquella travesía, estos elementos siguen presentes en los movimientos migratorios actuales, aunque en circunstancias y contextos completamente distintos. Pero para entender mejor lo que significó esta experiencia, es necesario volver al comienzo,
Estamos en el año 1904 en la provincia de Módena. Desde allá, 88 familias emprendieron un viaje hacia Chile en busca de un futuro mejor. Pero lo que encontraron al llegar distaba mucho de lo prometido. Las tierras fértiles que les aseguraron eran en realidad un paisaje boscoso y agreste, sin casas, sin caminos, sin herramientas. Lo que comenzó como un desafío casi imposible, con familias viviendo en bodegas más bien improvisadas y sobreviviendo con lo poco que tenían, se convirtió en un testimonio de resistencia y mestizaje cultural, tal como relatan Guida o el mismo Saca en sus documentales Una piccola Italia en tierras araucanas y Los nonos de la Terra Nostra, que ya mencioné. Hoy, Capitán Pastene es más que un pueblo con raíces italianas. Es un reflejo de la integración y el choque de culturas en Chile. Pero detrás de la imagen pintoresca, de su gastronomía y su arquitectura, hay una historia mucho más compleja, con luces y sombras por supuesto. Ahora quizás se preguntan, ¿cómo fue realmente la llegada de los italianos a esta zona? ¿Cómo se entrelazaron sus vidas con las comunidades mapuches y chilenas? ¿Qué significa hoy, 121 años después, ser parte de este legado? Bueno, sean bienvenidos a este recorrido por la historia de Capitán Pastene, la huella italiana en la Araucanía. Para entender la importancia de Capitán Pastene es esencial remontarnos a la Italia de finales del siglo XIX, un país recién unificado, con altos índices de pobreza y desigualdad, especialmente en el sur y las zonas campestres. La falta de oportunidades llevó a millones de italianos a buscar un futuro lejos de Europa y tomar rumbo a América. Así surgieron dos grandes oleadas migratorias, la primera entre 1880 y 1920, y la otra después de la Segunda Guerra Mundial, que se extendió aproximadamente hasta 1970. Más de 25 millones de italianos dejaron su país, llevando consigo sus costumbres y su cultura. En Chile, la inmigración italiana tuvo un impacto menor en términos numéricos si se compara con Argentina o Brasil, pero su legado cultural y económico ha sido profundo, el cual no se limitó únicamente a la colonización agrícola. En el ámbito urbano, los italianos se destacaron particularmente en el comercio. En 1993, el historiador Baldomero Estrada de la Universidad Católica de Valparaíso estimó que para 1895 el 72% de la población activa italiana en Chile trabajaba en el sector terciario, principalmente como comerciantes y empleados. Dentro de este grupo, 1937 personas se registraban como dueños de almacenes de abarrotes, convirtiéndose en un elemento característico de los barrios chilenos. Estas pequeñas tiendas, muchas de ellas familiares, no solo abastecían a la población, sino que también reflejaban el espíritu emprendedor y la capacidad de integración de los inmigrantes italianos en la sociedad chilena. Aunque estos comerciantes no se concentraron en un enclave específico como ocurrió en Capitán Pastene, su presencia fue significativa en ciudades como Valparaíso y Santiago, donde se establecieron redes de apoyo mutuo que facilitaron su inserción y éxito en el país, tal como explica Leonardo Carrera. Salvo el caso de Capitán Pastene, y por eso es tan único, tan peculiar, ¿no? En el resto de Chile no necesariamente se generó un enclave étnico italiano, ¿no? Porque como te decía, por su misma actividad económica, el proceso de integración a la población local fue mucho más rápido y fue mucho más espontáneo que lo que sucedió con otras colectividades, en Valparaíso, por ejemplo, los ingleses, los alemanes. Y lo otro muy importante, yo creo, es que con la colectividad italiana pasa algo que no se ve en las otras colectividades, ¿no? Y es el entusiasmo por mantener viva su cultura de origen. Muchos inmigrantes italianos mantienen muchísimas tradiciones, más que en Italia, pero muchos han perdido casi totalmente el idioma, lo que para mí naturalmente es una grande pérdida, una lástima. Es cierto lo que dice la embajadora, el idioma se ha perdido. Hoy es común ver descendientes romanos o ligurinos, entre los que me incluyo, que no sabemos hablar el italiano. Ahí es donde la comunidad pastenina se hace importante, ya que ha sabido conservar sus tradiciones y también adaptarse a los tiempos modernos. Por ejemplo, en la gastronomía, platos como el prosciutto y las pastas se han fusionado con ingredientes locales como el merquén, dando lugar a una identidad culinaria particular. Por ejemplo, en el proceso del cerdo, el prosciutto y
y otras variedades. Por ejemplo, utilizaban acá el merquén que producían los mapuches, que ayudaba a conservar los productos que procesaban allá en Italia los inmigrantes. Entonces fueron mezclando el sistema de vida, las técnicas para producir alimentos. Hoy día se habla de las pastas y toda la gastronomía de Capitán Pastene, que la gracia es que no es 100% italiana, sino que es una mezcla de sabores italianos con los sabores locales. Entonces el prosciutto se ahuma, en Italia no. Las pastas, hay algunas que le colocan merquén adentro, producto de acá. Eso es transculturalidad, interculturalidad. Yo creo que es un elemento de valor y se relaciona mucho a la puesta en valor del patrimonio, la vocación turística, la vocación gastronómica, que están todas muy vinculadas. O sea, es imposible, después de 120 años, que una comunidad se mantenga en un estado prístino. Es ilógico, de hecho. Las comunidades tienen que oxigenarse, ¿cierto? Y es muy bonito que así suceda, que adquieran otras culturas, que se adapten al lugar, que se integren. Pero también es muy bonito que estas comunidades hayan sabido, ¿cierto?, decir, oye, mira, mi gastronomía es particular, mi modo de hacer es particular y de aquí nosotros podemos proyectarnos al futuro. Pero más allá de la comida, la historia de Capitán Pastene es un testimonio de superación y trabajo en comunidad. Las familias que llegaron en 1904 no solo enfrentaron dificultades económicas y climáticas, sino que tuvieron que construir desde cero sus vidas. Claro, los tipos llegaron acá, aquí se buscaba potenciar la migración agrícola porque era lo que se necesitaba para esa tierra, por eso tenían campesinos, ¿no? Para que también trajeran sus conocimientos y lo aplicaran acá, simplemente con la gran diferencia de que los animales que estaban en mal estado, las vacas no daban leche de lo viejas que estaban, las herramientas eran antiguas ya en ese momento, entonces, o estaban como en su defecto, como te digo, en mal estado. Entonces, al final, las tierras que les prometieron no fueron tales, ¿no? Llegan y no tienen casa, no tienen dónde vivir. Entonces, esa cuestión del sobreponerte, de levantarte, de sacar, eso es muy parte de la historia de nuestra región latinoamericana, esa cuestión, ¿no? La resistencia, por ejemplo. Yo creo que Capitán Pastene es un laboratorio microscópico de lo que ha sucedido a nivel de nuestra región latinoamericana. Es la historia de personas que en base a su trabajo, a su esfuerzo, al apoyo de sus núcleos familiares que migraron con ellos, ¿no? Sacaron adelante el destino de su familia y el destino, en ese caso, un pueblo entero, ¿sabes? Hicieron de un terreno indómito una tierra cultivable. A 121 años de su fundación, Capitán Pastene sigue siendo un testimonio vivo de la migración italiana en Chile. Un pueblo donde aún resuenan las historias de sacrificio y adaptación, y donde cada rincón guarda una conexión con este pasado de lucha, dolor y esperanza. La historia de Capitán Pastene no ha sido solo de integración pacífica. La convivencia entre italianos, mapuches y chilenos ha estado marcada por momentos de conflicto, dificultades económicas y violencia. Claudio Saca ha sido testigo de que en la región de la Araucanía, por muchos años, la presión entre las comunidades se ha intensificado, principalmente por las disputas de tierra e identitarias. Capitán Pastene, como parte de este territorio, no ha estado exento de estos problemas. Los colonos que llegaron, muchos aprendieron a hablar primero mapuche y después español, porque trabajaron con el pueblo mapuche. Cuando ya se integran con el resto de Chile, empiezan a hablar español. Los mapuches ayudaron a los italianos mucho en sus comienzos y trabajaban en conjunto y había una relación 100% de unión entre ellos y empiezan a compartirse las culturas y es lo que hace grande a Capitán Pastene para mí. Cuando llega este aniversario de los 100 años, viene este reencuentro de Italia con Capitán Pastene, viene esta popularización del pueblo, viene este tema más marquetero, digamos, de colocar estas tres banderas en igualdad de condiciones, pero yo creo que también al mismo tiempo se empiezan a separar más. Yo creo que antes eran más unidos, y por distintas razones. Primero, como te digo, porque los colonos originales hablaban mapudungun. Los descendientes ya no. Hoy en día, la zona, bueno, tú sabes la historia de la CAM,
y todo lo que ha ocurrido en la Araucanía, ha tenido esta publicidad, digamos, de dividir las culturas. Estos descendientes italianos no son los mismos que su... ¿En qué generación vamos? Primero, estamos en una quinta, y yo diría que ya hay una sexta generación allá, ¿no? Entonces, de descendientes italianos. Pero evidentemente no son los mismos. La situación histórica, política, social, no es la misma que hace 120 años atrás. No es la misma, ¿no? Y lo mismo vale decir de la población mapuche, ¿no? Tampoco necesariamente son los mismos, ¿no? Hay un fenómeno de aculturación, y aparte de eso tiene que sumarle todo el conflicto que se vive en la zona de la Araucanía, ¿no? Entonces y creo que eso también evidentemente no genera que exista la mejor predisposición, ¿no? Lamentablemente, tú sabes, uno tiende a encasillar, y a generalizar, y a etiquetar. Y el problema de las etiquetas es que justamente eso, al ser etiqueta cuesta mucho sacarla de encima. Pero dentro de sus dinámicas relacionales internas, creo que hay que hacer un ejercicio de reconocimiento, ¿no? Del aporte. Y como te decía, yo creo que los pioneros no le habría costado, quizás no es que habría sido imposible, ¿no? Pero le habría costado el doble o el triple, sacar adelante, a su familia en esa tierra, si no hubiese sido sin la colaboración de los mapuches. Entonces, creo que es importante conocer el rol de ellos en esta historia, y como también de la misma población chilena. En los últimos años, los conflictos en la zona han puesto en tensión la convivencia histórica de este pueblo tricultural. La militarización del territorio, las disputas de tierras y los intereses económicos han afectado tanto a las comunidades mapuches como a los descendientes de italianos y chilenos. A pesar de estos desafíos, hay quienes creen que el diálogo y el reconocimiento mutuo son la clave para mantener viva la esencia multicultural de Capitán Pastene. Fui testigo de que la gastronomía, el idioma, las festividades y las costumbres siguen siendo pilares fundamentales en la identidad del pueblo. La comunidad ha trabajado activamente en mantener vivas sus raíces a través de escuelas, festivales y actividades culturales que fortalecen la memoria colectiva. Capitán Pastene entonces se conforma con todos estos elementos, ¿ya? Y en la actualidad creo es un ejemplo virtuoso de sana convivencia en la Araucanía. Siempre se resalta eso. O sea, si ustedes van a la comuna de Lumaco, van a ver que el primer símbolo, y un símbolo, digamos, transversal para todos, son las tres banderas. Está la bandera chilena, la mapuche y la italiana. Creo que eso es muy lindo. Las nuevas generaciones de pasteninos han asumido el compromiso de transmitir los valores que destaca en Socortesi, logrando que Capitán Pastene siga siendo un símbolo de integración y diversidad cultural en Chile. Ahora se está trabajando mucho sobre el turismo de las raíces para que los migrantes que tienen origen italiano puedan redescubrir su pueblo, sus raíces. El turismo se presenta en la actualidad como una posibilidad, y creo, además de ser una posibilidad económica, es una posibilidad también de sostener, de darle sostenibilidad a las tradiciones mapuches, a las tradiciones criollas, a las tradiciones descendientes italianos, y ojo con la Araucanía, a las tradiciones descendientes alemanes, suizos, españoles, franceses. O sea, es un crisol que tiene una posibilidad de sostenerse en base a la identidad. Y mi papá se comunicaba con frases, con términos italianos y mapuche. Si bien es cierto, a lo mejor no se habla fluido el italiano, pero hay muchos términos, muchas frases que se utilizan y se entienden transversalmente. Hoy día el gran desafío es seguir manteniendo la cultura, las costumbres, la convivencia también entre las distintas razas y culturas dentro de la comuna de Lumaco. Obviamente yo hablo por la comuna de Lumaco como nuestra comuna. Me atrevo a decir que Capitán Pastene no es solo un pueblo, es un testimonio vivo de la resiliencia, el encuentro de culturas y la adaptación a lo largo del tiempo. Desde su fundación en 1904 ha sabido reinventarse, integrando lo mejor de las raíces italianas, mapuches y chilenas en un tejido social único. Pero toda migración trae consigo una pérdida. El duelo cultural de quienes llegaron aquí no fue solo el frío, la pobreza o la lejanía, fue la despedida de una Italia que quedó atrás, el desarraigo de una lengua
y una identidad que tuvo que ser reconstruida en tierras desconocidas. El migrante tiene el peso de lidiar con el desarraigo, más todavía cuando, como te digo, cuando se trata de un proceso que es más o menos forzado, ¿no? Porque nadie migra porque necesariamente quiera, en general tiene que ver con una sensación de falta de bienestar, que es lo que te motiva, pero cuando tú dejas atrás un país, no dejáis solamente el país de atrás, deja a tu familia, deja a tus amigos, deja a tu barrio, dinámicas, deja detrás tu rutina, tantas cosas, ¿no? Entonces, esa resiliencia yo creo que de alguna manera lo incentivaba a que tenían que hacer las cosas y tenían que hacerlo bien porque de alguna manera eso también era marcado, yo creo que un fracaso. Entonces, al final, si tú fracasabas, era un fracaso que no era solo tuyo, era un fracaso familiar. ¿Y cómo volvía a Italia, ¿cachai? Imagínate toda la expectativa que también generaba dentro de tu mismo barrio, de tu mismo grupo, decir, no, voy allá, voy a probar suerte y te fue mal, ¿no? O sea, yo creo que los tipos se decían en su mente, no nos queda otra que nos vaya bien. Es el único camino posible, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso ayudó a sobrellevar, a gestionar ese sentimiento de desarraigo, pero finalmente ese desarraigo está. A raíz del duelo, encontraron en la integración su nueva identidad. Como dijo Claudio Sacca antes, los italianos aprendieron a hablar mapudungún antes que castellano, adaptaron su gastronomía con ingredientes locales y construyeron con sus propias manos un pueblo que hoy sigue siendo testimonio de su esfuerzo. Hoy en día el pueblo tiene una denominación de origen por el prosciutto. Las pastas de Capitán Pastene son conocidas a nivel nacional. Yo en general cuando voy a cualquier parte, en Santiago, en La Serena, en Viña, la gente conoce de Capitán Pastene o alguna idea tiene porque ha visto algún reportaje en televisión, porque ha visto algún documental, porque alguien le habló, porque visitaron la zona de la Araucanía y alguien les dijo que fueran a conocer el pueblo. Ya no es un pueblo desconocido como era hace 20 años atrás. Hoy, la memoria de sus primeros colonos convive con las nuevas generaciones, con jóvenes que buscan honrar su historia mientras se enfrentan los desafíos del presente. ¿Cómo se preservará este legado en las próximas décadas? ¿Cómo seguirán dialogando estas identidades en un mundo en constante cambio? La respuesta quizás esté en la misma esencia de Capitán Pastene, en su capacidad de resistir, de aprender y de construir comunidad. Porque al final, más allá de las banderas, los idiomas o las costumbres, lo que define un pueblo no es solo su origen, sino la forma en que elige proyectarse al futuro, tal como lo han hecho y lo harán otras diásporas a lo largo de la historia, en nuestro país o en cualquier parte del mundo. Y creo que la historia de Capitán Pastene es solo un reflejo de un fenómeno más amplio. Durante el siglo XX, las migraciones europeas dejaron una huella profunda en Chile. Ingleses, alemanes, españoles e italianos enfrentaron dificultades, pero lograron integrarse y aportar un legado que sigue vivo en la arquitectura, en la gastronomía y la vida comercial de muchas ciudades, especialmente en la zona centro-sur. El escenario migratorio ha cambiado, y han llegado a ser patria argentinos, peruanos, bolivianos, venezolanos, colombianos y haitianos, en busca de oportunidades que no les ha brindado su propia tierra. Según Alejandro Canales de la Universidad de Guadalajara, estas comunidades efectivamente han logrado dinamizar la economía chilena y enriquecer la cultura local. Sin embargo, el proceso de integración no ha sido el mismo. A diferencia de los europeos del siglo pasado, los migrantes actuales enfrentan más barreras y discursos de exclusión. Por lo tanto, aprender de la historia es clave para construir una sociedad más inclusiva, donde la migración siga siendo un motor de crecimiento y no una fuente de división. La experiencia de los inmigrantes italianos es un testimonio de la posibilidad de integración de una comunidad cuando las dos comunidades están abiertas, tienen disponibilidad al diálogo, tienen empatía. Allá cuando llega una persona, no solamente que no viva en la comuna de Lumaco, sino que cuando llega una familia a visitar a otra familia, lo primero que se hace es poner la mesa para atenderlo. Cuando llega gente externa a la comuna, lo primero que se hace es preguntarle de dónde viene, si tiene dónde alojar, si ya comieron. Y eso se heredó de nuestros antepasados, de nuestros nonos, de los inmigrantes, la hospitalidad. Yo diría que una de las cosas
que identifica a Pastene y a su gente es la hospitalidad. A lo largo de la historia, Chile ha sido un país que ha soñado con transformaciones y que siempre le ha dejado la puerta abierta al prójimo, porque en Chile, al igual que en Italia, se le da auxilio al que necesita ayuda, se le ofrece una botella de agua al que tiene sed y, como dice el alcalde Leonelli, se le pone la mesa al que está de visita. Las migraciones pasadas y presentes han dado forma a una identidad nacional, dejando un legado que se reinventa con cada nueva generación. En este proceso, la memoria y el progreso juegan un papel fundamental. Les dejo una tarea. Observemos con atención los 121 años de Capitán Pastene, con unos capelletti regianos, una copa con merquén pastenina y un buen vino maulino con raíces italianas, como un Baldussi o un Cremasi Furlotti. Y quizás así entendamos mejor cómo la tradición y el mestizaje han forjado este rincón de Chile, y en especial nuestra patria. Porque la historia de Capitán Pastene sigue escribiéndose con el sabor de la tradición y la mirada puesta en lo que vendrá. Y quién sabe, tal vez aprendamos algo en el camino.